Hoy te vamos a contar la historia de Eduardo, que renunció a su trabajo para fundar una empresa. Yo entré como recepcionista en una empresa láctea y me retiré siendo vicepresidente segundo 23 años después. Se metieron con algo que era difícil, justamente. El aluminio es un metal y si bien es una lámina, bueno, no es lo mismo que imprimir un papel o un plástico. Fue una máquina, fue una impresora que hoy no podría imprimir nada porque era muy vieja. Y aparte el material es más caro, con lo cual cuando tenés un error lo pagás. Pero una falla casi lo lleva a perderlo todo. Surgió un problema en uno de los grandes clientes que se encontraron con que las tapas se destapaban. El que hace siempre tiene riesgo. Realmente si no le encontrábamos solución inmediata y sólida a ese problema, era como caer y replantearse cómo seguir. Serviflex es una empresa especializada en la fabricación de tapas de aluminio y envases flexibles para la industria farmacéutica y alimenticia. Vino el 2001, fatídico de esa noche de la devaluación, donde nos encontramos a la mañana que habíamos perdido en una noche todo el capital de trabajo. Hoy, en Historias que Inspiran, te contamos cómo lo logró. Tiene dos caminos: o se abate, se entrega, se cae, busca refugio en alguna otra cosa, o encara el problema, analizándolo cuál es la mejor solución que tiene y le da para adelante. Así hicimos nosotros. Serviflex es una empresa, como la palabra lo dice, de envases flexibles. Los principales negocios son la fabricación de tapas de aluminio para todo lo que sean productos que se envasan en potes o vasos y se tapan con una tapa de aluminio, como pueden ser los yogures, postres, flanes, quesos. Casi todo alimenticios y algo de farmacéutico. También para lo que es envoltorio de las mantecas, de las margarinas. Serviflex posee 3 plantas industriales de 3.000 metros cuadrados ubicadas en el Parque Industrial La Cantábrica. Emplean a 80 personas. Producen 70 millones de tapas de aluminio por mes. Hoy, Serviflex es un referente en su rubro y produce para las principales empresas lácteas del país. Pero hace más de 55 años, Eduardo, uno de sus fundadores, trabajaba como cartero en el pueblo donde nació. Comienzo, como todo, en un pueblo, buscando trabajo. Consigo trabajo en el Correo Argentino. Cuando trabajaba en el Correo tenía 13, 14 años, era toda una aventura por ahí salir a la noche lloviendo a llevar un telegrama en calles de tierra sin luz. Era más una aventura ver si pasaba con la bicicleta por el barro o no. Eso era temporario, lo demás estudiaba, hacía lo que podía hasta que cumplo 18 años y entro a trabajar en una empresa láctea. Entra como recepcionista y ahí, bueno, empieza su carrera en esa empresa. Yo entré como recepcionista en una empresa láctea y me retiré siendo vicepresidente segundo 23 años después. Eduardo tenía un puesto jerárquico en una de las principales empresas lácteas de la Argentina y eso implicaba una dedicación full time. Y yo lo veía presionado, realmente lo veía con una carga de presión muy alta, de una gran responsabilidad y él se lo tomaba así. Pasar 10, 12 años sin irme de vacaciones, era un poco como hoy ser un futbolista o un basquetbolista de la NBA. Lo que se ve para afuera es un gran triunfo, se ven los éxitos, se ven los progresos, pero para atrás se sufren un montón de cosas que uno, sin darse cuenta, en esa vorágine va dejando en el camino, y quizás yo también se las he hecho sufrir a mi familia con mis hijos chiquitos, mi señora también, que me acompañó hasta el día de hoy, me sigue acompañando y apoyando en todo lo que yo hice. Su
pensamiento era que, bueno, que no tenía otra alternativa. Como él venía de la nada, él no podía darse el lujo de retroceder ni un paso. Hasta que en el año 91 me retiro por cuestión personal mía. Eduardo renunció sin tener un plan B. Simplemente decidió cambiar su vida y ahora tenía que tomar otra gran decisión: salir a buscar trabajo o emprender. Nosotros teníamos un proveedor que yo lo conocía de hace muchos años, que trabajaba para una empresa que se llama Pedro 25, quien es mi socio hoy, que un día charlando así yo le digo: mire Pedro, yo me voy a retirar de la empresa, así que, pero todo es normal, usted siga. Dice: no, yo también, dice, estoy emprendiendo algo nuevo porque la empresa que yo trabajo cierra. Y él era uno de los proveedores nuestros de las tapas de aluminio en ese momento. Es así que yo, al conocerlo y saber que era una de las personas que más sabía del tema en el país, la pienso y digo: bueno, podría ser una salida esto como para encarar algo. Yo no tenía ningún motivo en particular como para decir: no, esto es lo que tengo que hacer, decidirlo. Se fue dando sobre la marcha. La opción que yo tenía, si esto fracasaba, digamos, era salir a buscar trabajo en lo que yo conocía, que era la industria láctea. Yo había pasado por todos los puestos prácticamente, o sea que me podía desempeñar tranquilamente por los conocimientos que tenía, la experiencia, ¿no? Eduardo y su socio comenzaron el emprendimiento con una pequeña y vieja máquina. Y al principio era ir haciendo un poco lo que se podía hacer. Arrancamos con una maquinita que aplicaba laca al aluminio y una impresora que teníamos muy chiquitita. Imprimíamos papel araña, el viejo papel araña que se forraba en los cuadernos, a Editorial Estrada. Bueno, trabajos para terceros, pero eran más que nada hacer aplicaciones, complementarios, digamos, no era... Nos traían el papel y nosotros lo pintábamos. O sea, fue todo muy, digamos, muy sui generis. Realmente se arrancó de cero. Pero al poco tiempo sufrieron el primer cimbronazo. El principal cliente, digamos, que había crecido mucho, se decide no continuar con el negocio. Entonces nos quedamos sin el mejor cliente. Eduardo y su socio decidieron incursionar en el negocio de las tapas de aluminio para el sector alimenticio. Era una apuesta arriesgada, pero también una oportunidad de crecer. Se metieron con algo que era difícil, que había muy pocas empresas que lo hacían. El aluminio es un metal y si bien es una lámina, bueno, no es lo mismo que imprimir un papel o un plástico. Es mucho más complicado. Y aparte el material es más caro, con lo cual cuando tenés un error lo pagás, porque se tiran en muy poco tiempo muchos kilos, que significan mucho dinero. Me pongo en contacto con gente que sabía que estaban haciendo una planta de elaboración de productos lácteos con tecnología de última generación, que se estaba importando toda la planta llave en mano y que no iba a haber insumos en el país para poder abastecerlo, el caso la tapa. Y bueno, les dieron la oportunidad de ofrecerle, aunque sea un producto, y arrancar muy de a poco. Por supuesto, eso fue el comienzo, fue una máquina, fue una impresora que hoy no podría imprimir nada porque era muy vieja. Ellos comenzaron a imprimir las tapas y de a poco el emprendimiento iba creciendo. Por entonces, las empresas lácteas recibían la bobina de aluminio impresa y ellos se encargaban de cortarlas. Pero Eduardo, fruto de su experiencia en el sector, tuvo una idea que se convirtió en la gran oportunidad de Serviflex. Una gran decisión fue decir, bueno, hay que ofrecer la tapa terminada, hay que ofrecer la tapa troquelada. Fue idea mía porque yo desde el otro lado había sufrido mucho con esa parte que yo decía que la industria láctea, que es una industria de alimentos, era como tener una metalúrgica adentro de una industria de alimentos. Entonces yo dije, acá hay que ofrecer el trabajo terminado. La
la innovación transformó a Serviflex. Incorporaron máquinas y los clientes se incrementaban. Ellos habían dejado de ser un emprendimiento y se convirtieron en una pyme. Pero al poco tiempo, una falla en las tapas puso en peligro todo lo que habían cosechado. Surgió un problema en uno de los grandes clientes que se encontraron con que las tapas se destapaban. Y la verdad que no sabíamos qué es lo que estaba pasando, porque no era algo que lo pudiéramos detectar nosotros en nuestra planta, y tampoco pasaba inmediatamente en el envasado, sino que cuando los productos iban a la cámara se destapaban. Son los riesgos que tiene todo. El que hace siempre tiene riesgo. El que no tiene riesgo es el que no hace nada. Y yo lo viví muy mal, porque encima yo fui a verificar el problema en el cliente. Era de las primeras veces que me tocaba, digamos, ir a chequear eso, a ver qué es lo que estaba pasando, y realmente con muy poca experiencia no tenía respuestas, pero me sentí muy mal, como que realmente estábamos haciendo un daño, lo estábamos provocando nosotros. Era duro ir a una empresa con mucha gente que te está esperando para decir: mirá lo que pasó, mirá lo que hicieron, solucionenlo, y ahí tomás dimensión de que estás jugando en otra liga. Fue como un despertarse de golpe, ¿no? Fue un momento importante, pero hemos pasado varios momentos importantes así negativos que siempre los hemos abordado de la mejor manera posible. Sí, el daño es muy grande porque la tapa en sí es un producto que vale muy poco dinero, pero cuando pasa a ser parte de un envase, que sea un yogur tapado o un queso o un postre o lo que fuere, ese producto ya pasa a tener un valor que a veces multiplica hasta por 100 el costo de nuestro producto. Entonces, con muy poquito arruinamos mucho. Ellos no lograban detectar dónde estaba el problema. Realmente no. Fue un momento muy crítico, que bueno, no era cuestión tampoco de resolverlo haciendo más cantidad, porque no sabíamos cuál era el problema y dónde estaba el origen. Sí, realmente, si no le encontrábamos solución inmediata y sólida a ese problema, era como caer y replantearse cómo seguir. Se había enfocado mucho la empresa en ese producto, y realmente tener un fracaso tan importante hubiera sido, no sé, no quiero ser tremendista, pero hubiera sido por ahí un punto de quiebre, y quizás no se podía seguir adelante. Eduardo es uno de los fundadores de Serviflex, empresa referente en la fabricación de tapas de aluminio para la industria alimenticia y farmacéutica. En sus comienzos, cuando intentaban vender a las empresas el servicio de impresión y corte de las tapas de aluminio, un problema en la producción lo llevó a su primera gran crisis. Surgió un problema en uno de los grandes clientes que se encontraron con que las tapas se destapaban. Y la verdad que no sabíamos qué es lo que estaba pasando, porque no era algo que lo pudiéramos detectar nosotros en nuestra planta, y tampoco pasaba inmediatamente en el envasado, sino que cuando los productos iban a la cámara se destapaban. Fue un momento muy crítico. No era cuestión tampoco de resolverlo haciendo más cantidad, porque no sabíamos cuál era el problema y dónde estaba el origen, hasta que bueno, se determinó que era un problema en el aluminio, con unos controles que desconocíamos cómo se hacían, o los estábamos haciendo mal. Pero bueno, la empresa que nos proveía el aluminio, es una empresa muy grande de acá de Argentina, nos explicó qué es lo que había pasado. Habían sido responsabilidad de ellos. Con la colaboración de nuestros proveedores, que se han hecho responsables en todo caso, y con la comprensión de los clientes, que saben que, como a ellos también, y a mí me ha pasado del otro lado, que nos han salido partidas contaminadas, que las hemos, algunas detectado en la calle y otras las hemos descartado en la empresa directamente, porque nos dimos cuenta y no sabemos qué se nos metió, o si en una soldadura de un caño que de una bacteria iba pasando la leche y se contaminaba. Bueno, todo eso hoy está mucho más controlado. Ellos se hicieron cargo, digamos,
de los daños, por así decirlo, que habíamos ocasionado en el cliente, pero para nosotros fue una mancha, porque el proveedor de tapas éramos nosotros. Había que aprender de los errores y bueno, la manera fue entender cómo se podía producir esos, y de eso aprendimos los controles que había que incorporar. Esa gran crisis los llevó a profesionalizar aún más la empresa y implementar rigurosas normas de control. Año a año crecían en producción y en ventas. Habíamos crecido mucho, teníamos un solo galpón. Después en la cuadra donde estábamos, que es muy cerca de acá, alquilábamos garage de jubilados que ya no tenían más autos y eran gente mayor, y ahí usábamos de depósitos. En un lado poníamos las cajas de cartón, en otro lado otras tambores, bueno, porque la fábrica no nos daba más. Y en el año 98, la empresa muy grande, multinacional, compra parte de esta gran empresa láctea que era nuestro principal cliente, con lo cual pasan a ser dos empresas, y venderle ya en las condiciones donde estábamos y sin posibilidad de crecimiento a esta empresa fue un punto de mucha duda de si podíamos realmente poder sostener el abastecimiento, porque esta empresa no tenía ningún problema en importar todas las tapas o desarrollar otro proveedor. Pero teníamos que demostrarles que realmente podíamos estar a la altura. Y en esas condiciones, digamos, venderle a una empresa multinacional, éramos una empresa muy chica, realmente que costaba entender cómo prácticamente todas las tapas podían salir de ese lugar. Ellos no tenían opción. O se mudaban o perdían a uno de sus clientes más importantes. Había que mudarse y crecer. Y bueno, había empezado a sonar el tema de la Cantábrica, que para nosotros era ideal porque nos quedaba muy cerca, estábamos prácticamente en la misma zona. Era una incertidumbre porque era un proyecto, digamos, un poco, no alocado, pero con poca base, digamos. Tenían que darse ciertas condiciones que si bien a nosotros nos decían que sí, que tengamos fe, que se podía dar, pero era mucha incertidumbre, no teníamos plan B. Serviflex se mudó al Parque Industrial La Cantábrica en 1999 y 2 años después los golpeó el 2001. Ya habíamos desarrollado el producto para envolver manteca, el compuesto que se llama para envolver manteca, que en ese momento lo importábamos. Importábamos el compuesto y acá lo imprimíamos a los diferentes clientes y se lo entregábamos listo para envasar. Vino el 2001, fatídico de esa noche de la devaluación, donde nos encontramos a la mañana que habíamos perdido en una noche todo el capital de trabajo. Se sumó la crisis de la baja de ventas, pero principalmente era que no podíamos importar más. Si dejábamos de vender compuesto de manteca, era sumado a la baja de la venta que había por la crisis, era directamente menos de la mitad de lo que estábamos vendiendo. O sea, eso quiebra a cualquier empresa. Lo tuvimos que asumir y trabajar un año para reponer eso, prácticamente, más de un año, para reponer el capital de trabajo y seguir. Yo me acuerdo una reunión que hubo que nos dijeron, bueno muchachos, la situación es esta, bánquennos, que le vamos a ir pagando. Nos explicaron la situación y nosotros obviamente la entendimos. Yo creo que fue la situación más difícil desde que yo tengo memoria del nacimiento de esta empresa. Pero esto es como pasa en la vida, cuando uno tiene una enfermedad, cuando tiene una desgracia en la familia, tiene dos caminos. O se abate, se entrega, se cae, busca refugio en alguna otra cosa, o encara el problema, analizándolo cuál es la mejor solución que tiene y le da para adelante. Así hicimos nosotros. Y ahí, bueno, yo creo que tuvimos otro momento de suerte, digamos, de una oportunidad que se da de otra empresa colega que había cerrado y quedaban máquinas para
para liquidar, para vender, y bueno, entre esas había una laminadora. Vimos la oportunidad de poder comprarla, porque con eso podíamos empezar a desarrollar un compuesto de manteca nacional. También bastante tiempo récord se pudo hacer y volver a abastecer el mercado con normalidad. Si no surgía esa oportunidad y no se compraba esa máquina, no había plan, no había otro plan, no había plan B, no había manera. No teníamos crédito del exterior, no teníamos los medios para comprar y pagar, por decir algo, de contado, que era la única manera que nos podían vender. No había posibilidad. Y bueno, y la fuimos pasando, ¿viste? Y de a poco fue mejorando la situación y bueno, hoy por hoy seguimos trabajando, seguimos con trabajo. Bueno, el futuro hoy lo veo, digamos, siempre con optimismo. Yo soy optimista por naturaleza. Hay un buen nivel de ventas, la empresa estaba bastante diversificada. Vemos posibilidades de seguir creciendo, de seguir incorporando nuevos productos. Siempre estamos en esa búsqueda de hacer más productos distintos y de mayor calidad. Agradecer a los empleados que son los que trabajan todos los días y también fueron grandes hacedores de que hoy lleguemos a donde llegamos, los proveedores nos han dado muchas manos y por supuesto los clientes, que sin ellos esto no existiría. A la persona que me enseñó qué era ser un industrial en la Argentina, por qué avatares había que pasar, me enseñó cómo había que ser político, que nunca había que pelearse con nadie y que había que consensuar todo, desde con el empleado, el socio, el proveedor, el cliente, que siempre esto es como en la vida, es como con la familia de uno, que hay que negociar todo el tiempo y para que todo vaya armónico. Bueno, yo principalmente a mi viejo y al socio que me dieron la oportunidad de empezar en esta empresa de cero y también a mi familia que me banca. Le agradezco a mi mujer, que me acompañó toda la vida, a mis hijos, y a mi socio y a todos los que pusieron su granito de arena para que esto llegue. Y sí, porque uno se va un poco para atrás en la cabeza, que todavía, gracias a Dios, me funciona bien, a pesar de casi mis 70 años. Se vienen muchas cosas, pero todo positivo. Yo soy positivo, veo todo con alegría. Por ahí la emoción es porque ya los momentos pasaron, hay gente que estuvo en ese momento que hoy lamentablemente no está, compañeros de trabajo, de la vida, que también uno ya tomaron otro camino y no los ve, y por ahí hasta los extraña. Pero bueno, así es la vida. Así que yo con esto estoy muy satisfecho. Esto fue Historias que Inspiran. Ahora te toca a vos ir detrás de tu propio sueño. Podés ver todas las historias que inspiran en nuestro canal de YouTube.